siempre es su misericordia. Este es su programa desarrollado por medio de la fe. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que puedan entrar y, ¿verdad? Y compartir con nosotros esta gran bendición de traer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Los saludamos en el amor del Señor. Gloria al Señor. Este es su programa desarrollado por medio de la fe. Así que somos de la iglesia Movimiento Torrente de Bethesda en la ciudad de Allentown, Pensilvania, con nuestros pastores Héctor y Keila Román. Así que saludamos también a la hermosa iglesia Movimiento Torrente de Bethesda. Amén, Dios les bendiga. Saludamos a nuestros familiares, amigos, nuestros hermanos en la fe, la Iglesia Movimiento Torrente de Bethesda, a nuestros pastores Héctor y Keila Román. Le damos gracias al Señor por este privilegio nuevamente de traer palabra, esperando que sea de edificación a cada una de nuestras vidas, como el Señor la pone en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Para que ministre Amén. a nuestras vidas primeramente, ¿verdad? Y a través de estas redes pueda ministrar. Amén. Así que si no te has suscrito a Desarrollados por medio de la fe en YouTube, te invitamos a que pases por YouTube y puedas, ¿verdad?, suscribirte a Desarrollados por medio de la fe. Puedes encontrarlo así mismo por Desarrollados por medio de la fe y comenzar a seguirnos para, ¿verdad?, seguir creciendo en el camino del Señor, ¿verdad? Y podamos, ¿verdad?, seguir haciendo su voluntad. Así que nada, estamos aquí hoy, gloria al Señor, con una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Una palabra viva y eficaz para nuestros corazones, gloria al Señor, que será de mucha edificación para cada uno de nosotros y para ustedes. Así que como les habla a ustedes, a mí también me habla, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra, esa palabra nos va, ¿verdad?, capacitando y aún así nos va enseñando y hablando por medio de esa palabra del Señor que es eficaz en nuestras vidas. Así que hoy tenemos un tema, gloria al Señor, especial. Todos los temas son especiales en este programa porque todos son temas de parte del Señor, gloria al Señor. ¿Y cuál es el tema, Wandalín, esta noche? Preservado por un propósito. Preservado por un propósito, gloria al Señor. Así que la semana pasada me le fui adelante a Wandalí y, ¿verdad? Y ella dice, wow, me cogió por sorpresa, pero antes que me coja sorpresa otra vez, pues yo la cojo a ella una vez más. ¿Qué es preservado para ti, Wandalí? No hemos entrado ni a la oración. Estoy hoy rápido porque es que tenemos que ir dándole un la a los que están ahí conectaditos en esta noche, ¿verdad? Para escuchar ese tema especial, gloria al Señor. Para mí, ¿verdad? Preservados por un propósito. Ese es el tema que Dios ha dado para este programa y para mí y para ti, gloria al Señor. Así que es un tema para todos nosotros. Amén. Para mí, preservado, ¿verdad? Puede ser algo que está bien guardado. Guardado, o sea que cuando es algo preservado, guardado y no solamente guardado, también cuidado, ¿verdad? Porque tiene una protección especial y qué mejor que la protección divina del Señor, la protección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay diferentes personas que han cargado ese preservado o lo preservado por mucho tiempo y lo vamos a estar, ¿verdad?, desarrollando en esta preciosa noche, gloria al Señor, bajo el tema preservado por un propósito. Así que dale a compartir esta gran bendición que será de mucha edificación para todos ustedes y para nosotros también, gloria al Señor, ¿verdad? La base bíblica se encuentra en Génesis capítulo 45, así que búsquelo con nosotros. Yo sé que hay muchos que se conocen esta palabra porque es una palabra conocida, pero sé que, ¿verdad?, siempre Dios nos da una nueva revelación de parte de la palabra del Señor. Y si también tienes un comentario para aportar, ¿verdad?, a esta bendición de esta palabra, también comparta, ¿verdad?, de su revelación y de lo que también puede, ¿verdad?, hablar por medio de esta palabra, porque estamos en un desarrollo por medio de la fe. Amén. Vamos a estar dando lectura, ¿verdad? En Génesis 45, pero ¿por qué no empezamos a verla hoy orando primero y después vamos a orar al entramos Padre a la palabra? Amén. Estuvimos orando también hace unos minutos, ¿verdad? Porque sé que esta palabra va a llegar a diferentes personas, ¿verdad? Y qué mejor que conectarnos desde temprano
es una gran bendición, ¿verdad? Poder conectarnos a la presencia del Señor, sentir también la presencia del Señor desde temprano y aún así calentar los motores en oración. Y vamos a una vez más a presentar esta programación, gloria al Señor, para que hable por medio de la fe en esta noche. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has permitido, Dios amado, una vez más de llegar a cada uno de los que están ahí conectaditos, Dios mío, a llegar, Dios mío, con una nueva palabra, Dios mío, con una palabra, Dios mío, de fe, Dios mío, para levantar, para restaurar, para que podamos encaminarnos en tu camino, Dios amado. Te pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques de manera especial, Dios mío, habla a los corazones, Dios mío, que necesitan escuchar palabra, Dios mío, que podamos salir edificados de esta palabra, Dios mío, en esta noche, Dios mío, nos encargaremos de darte la gloria y la honra porque solamente tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén. Así que dale a compartir esta gran bendición bajo el tema preservados por un propósito. Gloria al Señor. Amén. Vamos a dar lectura en Génesis 45. Vive Dios, se le da la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que bendices para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Amén. Bajo el tema preservados por un propósito, gloria al Señor. Yo creo que hay unos cuantos que están preservados por un propósito en este tiempo, gloria al Señor. Y algo que me llama la atención es el tema, gloria al Señor, que dice que preservar es resguardar, anticipa, eso mismo, anticipamente, eso mismo, anticipamente, gloria al Señor, a alguien o algo. Y si había alguien que estaba guardado desde antes, era José. Un hombre, gloria al Señor, que a pesar de que los hermanos, gloria al Señor, estaban planeando algo para venderlo, ¿verdad? Dice la palabra, gloria al Señor, que ellos estaban haciendo sus movimientos, pero esos movimientos estaban, gloria al Señor, dirigidos por un propósito que aunque se veía que era algo injusto, iba a venir algo con un propósito. Amén. Bajo el tema preservado Aleluya. por un propósito. Dios es bueno. Y yo dije, ¿verdad? En mis propias palabras que era preservado para mí, pero en tus propias palabras que es preservados por un propósito. Bueno, si tiene un propósito, tiene que haber, gloria al Señor, algo que se tiene que manifestar. O sea que cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. O sea que nadie nace sin ningún propósito. Entonces, si hay algo en el camino de Cristo es que a nosotros Dios nos diseña con identidad. O sea que tu propósito tiene identidad. Muchas veces podemos ver situaciones en la vida que tú dices, pero ¿por qué las cosas vienen a lo contrario? Y me está diciendo la palabra que hay un propósito en mi vida si yo estoy viendo que se está poniendo algo en contra de mi vida. O sea que en cierta ocasión José está pasando algo en su contra, que se está manifestando, gloria al Señor, algo por medio aún de algo tan cercano como su familia. O sea que había un propósito que tenían los hermanos y era de vender a José, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que ellos eran instrumentos para que ese propósito se pudiera manifestar en el futuro. El presente me decía una cosa, pero el futuro iba a manifestar un propósito. Amén. Y hay personas, ¿verdad?, que desconocen cuál es su propósito o piensan, ¿verdad?, Aleluya, que no tienen propósito, pero es porque verdaderamente no han encontrado la identidad que lo lleve a ese propósito.
O sea que la identidad de nuestras vidas se llama Jesús, ¿verdad? Es el cual nos lleva a ese propósito, a ese destino, a ese plan, ¿verdad? Que Él estableció para cada una de nuestras Y vidas. aún así, la identidad nos enseña a poder depender de los recursos de Dios. O sea que aún cuando vemos las indiferencias o vemos nuestro camino que se pone difícil, tenemos que confiar en la palabra del Señor para que podamos ver el propósito en el cual vamos a pasar. Amén. Amén. Y dice, ¿verdad? Preservados por un propósito. Y aquí yo tengo una definición que dice es acción soberana de proteger, cuidar y mantener seguros a los suyos frente al peligro, guardar la vida y la salvación. Vive, gloria al Señor. O sea, ¿verdad? Que el que nos preserva, ¿verdad? Es Dios para que ese propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y estábamos leyendo en Génesis 45, ¿verdad? Y tengo un significado aquí de José que dice, Dios añadirá, Dios aumentará. José, ¿verdad? Era un joven, ¿verdad? Que con sus 17 años, ¿verdad? Dice que él obedecía a su padre. Pero había algo, ¿verdad? Que hacía su padre con él y era tratarlo diferente a sus hermanos. O sea, ¿verdad? Que quizás para muchos, ¿verdad? José tenía una gracia diferente, una gracia especial y por eso su papá lo trataba así, pero para otras personas puede ser, ¿verdad? Que hubiera una preferencia también, ¿verdad? De parte del padre hacia José. Y la semana pasada, ¿verdad? Por eso es que yo estaba diciendo a Jesús que no se adelantara porque él no sabía que ya yo tenía este tema, ¿verdad? Que el Señor me había dado para esta semana, que encajaba, ¿verdad? Con ese que dimos la semana anterior, porque Jacob, ¿verdad? Era el padre de José. Ella decía que no se adelante Jesús porque el próximo jueves hay algo por ahí que se está cocinando, pero yo no sabía lo que estaba pasando, solamente lo sabía ella. Pero para Dios no hay nada de casualidad, siempre, ¿verdad? Dios nos da la palabra que hace falta escuchar. O sea que hay personas que en este tiempo, a pesar de que están viendo cosas contrarias, en esa manifestación que se está manifestando en contra tuya, hay un propósito hacia adelante. Amén. Y ¿verdad? Me llama la atención que a Jacob, ¿verdad? Lo trataban diferente a su hermano, su madre, ¿verdad? Sí. Era preferido de su mamá, ¿verdad? Y en esta ocasión, ¿verdad? Pues Jacob está tratando a José diferente a sus hermanos, ¿verdad? Y quizás por eso, ¿verdad? Él tenía un amor especial hacia José porque nació, ¿verdad? De la mujer que él amaba. Y Dios se acordó de ella, ¿verdad? Para concederle el hijo que ella anhelaba, ¿verdad? También él le hizo, ¿verdad? Una túnica especial a José de diversos colores, ¿verdad? Que para muchos significaba un liderazgo. Y por eso, ¿verdad? Despertó celos en sus hermanos porque muchos de ellos, ¿verdad? Decían, por eso es que yo soy mayor que José. ¿Por qué entonces mi padre le hace esta túnica especial a mi hermano? Y muchos, ¿verdad? Le llama la atención que aunque le quiten la túnica a José, que aunque pasara por esas situaciones, ¿verdad? Le llama la atención mucho la túnica, ¿verdad? Pero el celo no venía solamente de la túnica, sino el del trato que el padre tenía hacia José. Y lo estaba tratando, ¿verdad? Diferente a sus hermanos. Y aún no solo eso, ¿verdad? Era que José, ¿verdad? Siempre estaba detrás de sus hermanos, mirando lo que ellos estaban haciendo y dando quejas, ¿verdad? Todo el tiempo de lo que estaban haciendo sus hermanos mal, ¿verdad? Él iba donde su padre y decía, mis hermanos están haciendo esto mal, están allí, ponle que estaban fiestando y cosas así. Y eso aún enfurecía más a sus hermanos, despertaba más celo en ellos y envidia, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Es que no se puede, ¿verdad? Tener preferencia, ¿verdad? Aún ni con nuestros familiares, ¿verdad? Yo sé que siempre, como dicen nuestros padres, ¿verdad? Que hay un hijo especial, no porque sea preferido para ellos, sino que es más apegado o los busca más, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ¿verdad? Estaban todos los hijos ahí, pero el padre, ¿verdad? Tenía ese trato especial con José y José, ¿verdad? Siempre estaba detrás de sus hermanos buscando que ellos estaban haciendo mal para dar quejas sobre ellos, ¿verdad? Y lo trataba, ¿verdad? Con un amor diferente y esto generaba, ¿verdad? Un odio y un menosprecio. Es terrible porque José está lidiando contra la envidia,
contra cosas que aún hablaban mal de él a su padre, que aún él no estaba haciendo. O sea que su corazón era puro, sincero. Él no estaba haciendo lo mismo que hacían sus hermanos de llevar información contraria a su padre. No, José era el que llevaba la queja de los hermanos. Ok, pero que él no lo cogía como por venganza ni nada de eso. No, él lo hacía como por un hobby que tenía. Sí. Me viera como un hobby, ¿verdad? Pero algo normal. eso, ¿verdad? Pues, ponle que cuando nosotros éramos más jovencitos, ¿verdad? No había maldad. ¿Verdad? Y comenzábamos a llevar quejas de nuestros hermanos, pues eso va generando, ¿verdad? Como que no, hay muchos hermanos que despiertan un odio, pero otros, ¿verdad? Se enojan en contra de sus hermanos porque están llevando, ¿verdad? Lleva y trae, como dicen. Ahora bien, el salmista en el Salmo 121 habla, versículos 7 y 8 habla, Jehová guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. O sea que cuando nosotros nos refugiamos en la palabra del Señor, aún en los momentos difíciles, Dios nos va a guardar. Dios siempre se va a manifestar en medio de nuestras aún tribulaciones que pasen en nuestra vida, gloria al Señor, que cuando nosotros depositamos en nuestras vidas esa palabra viva y eficaz en nuestra vida, se manifiesta un escudo en nuestras vidas que aún nosotros no lo vemos, pero se manifiesta. O sea, porque Dios está teniendo el control de lo que se está manifestando en contra de José. O sea que José va a pasar por situaciones difíciles. Él no sabe por cuántas cosas iba a pasar, pero aún él no dudaba de lo que iba a suceder en su vida. O sea que mientras estaba pasando tantas situaciones, aún antes de llegar a la cisterna, gloria al Señor, aún él estaba tranquilo y él no había dudado de su mente y aún de su corazón. O sea que hay veces que nosotros, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, a veces nadie la va a poder entender cuando estás en lo natural, pero cuando estamos en el espíritu, hay una manifestación de calmalidad, hay una manifestación de tranquilidad, que aunque estamos viendo cosas contrarias a nuestras vidas, aún amenazas a nuestras vidas, podemos estar tranquilos y seguros y en paz. O sea que la manifestación que están haciendo los hermanos de José era que estaban tramando a que lo llevaran a una cisterna vacía. Pero antes de irnos a la cisterna, déjame decirte el por qué, ¿verdad? Se iban haciendo ese odio. ¿Y el por qué era? De los hermanos, ¿verdad? José, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? A tener sueño. Y ahí está el problema, que generó más odio de sus hermanos hacia él, ¿verdad? Controversia. Y el odio, ¿verdad? Es considerado como un pecado en el corazón, un sentimiento destructor. Aleluya. O sea, ¿verdad? Que aquellos, ¿verdad? Que dicen que odian, ¿verdad? A otras personas, eso es un sentimiento de pecado y de destrucción hacia sus vidas, no hacia los demás. Ese odio, ¿verdad? Va carcomiendo por dentro y se manifiesta en rencor. Y se manifiesta en rencor y ese rencor no le hace daño al otro, sino a ti mismo que te va a hacer daño, ¿verdad? Porque aún hay personas que se enferman por eso también. Ya que tú estás hablando de rencor, ¿qué puede manifestar el rencor en una vida de una persona? Las raíces de amargura. Entonces, cuando la persona comienza a tener rencor interno, las conductas son extremadamente de señalamiento, de maldad. Y eso tenemos que cortarlo rápido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos cortamos un rencor, las raíces de amargura, las raíces de rencor paralizan las bendiciones de Dios, paralizan el entorno de bendición de parte del Señor. O sea que para yo poder manifestar algo que me ayude a manifestar bendición, yo tengo que romper con esas cosas. O sea que a veces paralizamos tantas cosas que vienen de parte del Señor, vienen aún esos escudos que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Y esa protección divina, a veces el rencor paraliza esa protección divina. Amén. Y no solamente eso, ¿verdad? Que los hermanos de José eran muchos, José solamente era uno. Y todos ellos, ¿verdad? Se reunían y me imagino, ¿verdad? Que murmuraban entre ellos mismos y ese odio se iba formando entre ellos, ¿verdad? Pero José, ¿verdad? Comienza con los sueños, ¿verdad? Y en ese tiempo los sueños tenían un significado muy importante, ¿verdad?
porque era que Dios hablaba a través de ellos. Y José, ¿verdad? Quizás inocentemente o quizás, ¿verdad? Para llamar la atención de sus hermanos, ¿verdad? Ya que no lo querían. Él rápidamente iba y se lo contaba a sus hermanos, y eran unos sueños de un futuro. Pero sus hermanos, ¿verdad? No lo entendían, ni aun sus padres. Y esto hacía, ¿verdad? Que el odio se apoderara, no estoy como Jesús, apoderara más de ellos. El problema es, ¿verdad? El problema es que hay sueños, ¿verdad? Que no se les puede contar a todo el mundo, porque muchos no lo entenderán, a otros no le agradarán. Y es mejor, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos hable a través de sueños, ¿verdad? Preguntarle a Dios qué es lo que nos quiere mostrar a través de ellos. Porque muchos, ¿verdad? Te van a llamar, ¿verdad? El soñador, así como llamaban a José. Y resumiendo, ¿verdad? Un poco lo que los hermanos, ¿verdad? Hacían contra de José era que empezaron a conspirar en contra de José. Tú sabes, ¿verdad? Lo que es que tus propios familiares, ¿verdad? Comiencen una conspiración en tu contra. Y alguien, ¿verdad? Trató de impedir, ¿verdad? La muerte de José, que fue su hermano, ¿verdad? Mayor, pero no impidió, ¿verdad? El odio, ¿verdad? Hacia él aún, ¿verdad? Y como estaba hablando nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Lo tiraron a una cisterna, ¿verdad? Pero me imagino que ellos querían que esa cisterna estuviera llena de agua para que se ahogara ahí, ¿verdad? Para acabar ya con José. Pero esa cisterna, ¿verdad? Estaba vacía. Pero aún, ¿verdad? Ellos no quisieron quedarse tranquilos y lo vendieron, ¿verdad? A los madianitas, que eran con otra cultura. Y los madianitas lo vendieron a los egipcios. Y aquí, ¿verdad? Es que esta maldad sigue, ¿verdad? Porque ellos van donde su padre y les dicen que su hermano, ¿verdad? Lo despedazó una fiera de campo y rompieron la túnica de José y la bañaron de sangre, ¿verdad? Llevándole una noticia tan triste a su padre sin saber, ¿verdad? Si esa noticia iba a hacer que ese hombre muriera al instante, sin saber, ¿verdad? Si ese hombre se iba a volver loco, ¿verdad? De la desesperación. Ellos no le importó, ¿verdad? El sentimiento que pudiera sentir su padre, sino llevar esa noticia porque ellos ya pensaban que salieron de José. Para ellos, ¿verdad? Decían, ya salimos de José, ahora pues vamos a llamar la atención de nuestro padre, ya vamos a estar tranquilamente, ¿verdad? Con nuestra familia, porque José no va a venir a contar sus sueños, José no va a venir, ¿verdad? A ser el preferido de la familia. Y algo, ¿verdad? Que aún el enemigo, ¿verdad? Muchas veces quiere destruir los sueños de las personas de nuestras vidas también, ¿verdad? Y lo que él no sabe, ¿verdad? Es que en esos sueños hay un futuro, ¿verdad? Que ya Dios estableció para cada uno de nuestras vidas, que aunque él intente, ¿verdad? Apagar esos sueños, borrar esos sueños, ¿verdad? Cuando ya Dios estableció algo en nuestras vidas, por más que él intente, esos sueños, ¿verdad? Se van a llevar a cabo, ¿verdad? A través del Señor mientras le seamos fiel, ¿verdad? Porque para que esos sueños se cumplan en nuestra vida tenemos que mantenernos fieles en el Señor, ¿verdad? Por eso es que el tema dice preservados por un propósito, o sea, que la vida de José estaba siendo preservada para un propósito, ¿verdad? Que vamos a seguir viendo más adelante. Aún así, entrando, ¿verdad? A la cárcel, gloria al Señor, aún sin él tener culpa de nada, ¿verdad? Lo entra en una cárcel y como quiera el propósito de Dios se estaba manifestando en esa cárcel. Y muchas veces nosotros le preguntamos a Dios el porqué de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, el por qué todo el mundo se ha entrado en contra mía. Pero muchas veces esas cosas que están en contra de nuestras vidas están manifestando un propósito. Te llevan hacia el propósito. Te llevan hacia el propósito. Entonces, vemos todo, ¿verdad? En decadencia en nuestras vidas. Y aún así podemos ver a la vez a las personas que se están riendo de nuestro proceso, de nuestras condiciones, de las situaciones en las que estamos viviendo. Y aún así, José no está manifestando ningún movimiento para salir de lo que está pasando. Él estaba pasando su proceso. Entonces, muchas veces nosotros no pasamos el proceso porque nos quejamos en medio del proceso, el porqué de la situación de este proceso. Pero ese proceso muchas veces no es lo mismo un proceso que Satanás quiere inventar.
hacia hacia un proceso que Jesús quiere manifestar. O sea que estamos hablando de que a veces Satanás quiere entrar en procesos a uno, en zarandearnos, como le pasó a Job. Pero hay veces que los procesos que estamos viviendo son procesos que Dios quiere determinar en nuestras vidas para comenzar a manifestar un propósito en nuestras vidas. O sea que había algo que se estaba manifestando en José, aunque estaba pasando dificultades, tribulaciones, situaciones, envidia con los hermanos, está manifestando un propósito que va a ser de gloria, va a ser de beneficio aún a sus familiares. Y muchas veces hace falta pasar por proceso, hace falta pasar por tribulación para ver la manifestación que Dios va a hacer en el propósito. Amén. Bajo el tema, preservados Vive por un Jehová. propósito. Así que dale a compartir a esta gran bendición bajo el tema, Wandalí. Preservados por un propósito. Aleluya. Así que yo sé que hay gente aquí que está preservada, que aunque están pasando diferentes situaciones en su vida, Dios los ha preservado y le va a dar la victoria para ver el propósito de Dios cumplirse en sus vidas. Amén. Y José, ¿verdad? Pues estaba pasando, ¿verdad? Como estaba hablando nuestro hermano Jesús, por diferentes procesos, ¿verdad? Sí. Etapas en su vida, ¿verdad? Fue tentado, huyó de la tentación, pero fue preso, ¿verdad? Y no fue preso porque hizo maldad, sino que injustamente volvió a estar, ¿verdad? En un proceso, ¿verdad? Que si lo ponemos humanamente, ¿verdad? Decimos, es injusto, ¿por qué pasó por todas esas situaciones, ¿verdad? Pero hay momentos que en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos de proceso en proceso para que el Señor, ¿verdad? Se manifieste en nuestras vidas y nos lleve, ¿verdad? Ese propósito que Él estableció en cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos detenemos o queremos, ¿verdad? En ese proceso meter nuestra mano y decirle al Señor, ¿verdad? José en ningún momento, ¿verdad? Se estaba quejando aquí, ¿verdad? Diciéndole, Dios mío, pero ¿por qué yo estoy en esta cultura diferente? Esto es injusto que yo esté aquí en la cárcel. Hazle saber a este hombre, ¿verdad? Que yo estoy aquí preso injustamente. Él se mantuvo, ¿verdad? Fiel, ¿verdad? Se mantuvo humilde, se mantuvo sereno, ¿verdad? En todas estas situaciones de su vida, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? Quiso tentarlo y estaba detrás de José, ¿verdad? Y si vamos a ver, José estaba solo en ese país con diferentes culturas, con diferentes costumbres, con un mundo, ¿verdad? Que no era el de él, ¿verdad? En un mundo que quizá no había paz para esas personas porque tenían sus dioses, tenían esas cosas que ellos adoraban, ¿verdad? Pero José, como había algo que estaba dentro de él, que era la presencia del Señor, era la gracia del Señor, ¿verdad? Que decía que en todo lo que José hacía, ¿verdad? Jehová estaba con él. O sea, que José tenía que mantenerse fiel en medio de estas situaciones para que Dios estuviera con él, ¿verdad? Y no solo eso, ¿verdad? Que no solamente José estaba soñando, sino que ahora comienza a interpretar sueños también. Qué problema ahora. O sea que Dios le dio sabiduría a José, ¿verdad? Para que supiera cómo descifrar esos sueños que estaban teniendo las personas, que aún estaba teniendo Faraón, que era alguien de alto rango, ¿verdad? Y Dios le dio tanta sabiduría a José, ¿verdad? Que interpreta este sueño, ¿verdad? De Faraón y comienza a gobernar en Egipto. Y aquí es cuando sus hermanos llegan donde él, sin saber que aquí estaría el que ellos habían vendido. Qué clase de choque. Y es algo interesante, ¿verdad? Porque aún pensaban ellos que él ya no estaba viviendo, aún cuántas cosas pasaron por su mente, aún puede ser que no lo hayan reconocido en el momento porque ya no se acordaban de él no, porque también estaba físicamente diferente su por la manera cultura de vestimenta, ¿verdad? Pero se encuentra con su propia sangre. Pero dice la palabra en Romanos capítulo 28, gloria al Señor, versículo 28, dice, 8:28, perdón. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquí, si había alguien que había sido llamado para un propósito, era José. O sea que la manifestación de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan
a bien. O sea que aún en las manifestaciones malas, todo nos obra para bien. Y muchas veces nosotros nos frustramos, decaemos en medio de un proceso que Dios está ahí al lado tuyo. O sea que dice la palabra que Dios no nos deja solos. Dios siempre está ahí ayudándonos en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de proceso, aún más cuando es un proceso que Dios quiere que acontezca, y aún así que quiera manifestarse no solamente en torno del mundo, aún como le pasó a José, aún los mismos familiares manifiestan presiones, manifiestan cosas, ¿verdad?, que no son agradables para nosotros, y nosotros decimos, ¿por qué se manifiesta eso? La palabra está hablando en Génesis capítulo 45, que a José, aún la misma familia, se le fue en contra. Y muchas veces se nos va a meter en contra nuestra familia, se nos va a poner en contra nuestras amistades, se nos va a poner en contra nuestros mismos jefes de trabajo. Aún, ¿verdad? Se van a poner en contra aún los biles de nuestra casa. Aún todo lo que tú pienses, hasta el carro se pone en contra de nosotros, Wandale. Se daña. Y nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué está manifestándose tanta oposición en nuestra vida? Es porque hay un propósito en nuestras vidas que nos está preservando Dios. Cuando Dios está preservando, Dios está cuidándonos muchas veces hasta de nuestra muerte. Dios nos está cuidando muchas veces que vamos a pasar por una situación difícil y Dios nos está preservando. Entonces, muchas veces nosotros queremos esforzar el propósito a nuestra conveniencia. Entonces, José nos está enseñando que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, no podemos manifestar presión. O sea que él estaba tranquilo, él estaba pasando por diferentes situaciones, procesos, aún posiciones en su crecimiento. Gloria al Señor, porque nosotros no podemos crecer de la noche a la mañana. Hay un entorno en nuestra vida que nos hace crecer con calma. Si hay algo en el camino de Cristo, es que Dios no tiene prisa para que nosotros crezamos. Dios quiere que todo vaya tranquilo. En algún momento, dice la palabra del Señor Jeremías, me encanta ese capítulo, que él estaba haciendo una vasija, y esa vasija, gloria al Señor, se echó a perder. Entonces muchas veces pensamos que lo que no sirve ya hay que tirarlo a la basura. No, él quiso arreglar lo que se había dañado y ponerlo una vez más en acción en sus manos. O sea que cuando Dios tiene las cosas en sus manos, Dios no las desecha. Él quiere, gloria al Señor, que nosotros volvamos a la rueda del alfarero y comenzamos a sacar, gloria al Señor, lo que estamos tratando de manifestar. Porque tú sabes que es lo peor, que haya un barro que no se quiere acoplar a la rueda del alfarero. Y nosotros muchas veces nos tenemos que acoplar a lo que quiere diseñar el alfarero, lo que quiere diseñar el que está con el recurso en sus manos, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, José tuvo que manifestarse, aún en el crecimiento, moldearse. Porque muchas veces nosotros nos tenemos que moldear al propósito de Dios en nuestra vida, que aunque no me guste lo que yo estoy viviendo, yo tengo que pasar por ese molde que Dios quiere en mi vida, en ese crecimiento que Dios quiere manifestar en medio de las situaciones difíciles que vienen a atravesar en mi vida. O sea que el empuje que se veía contrario, que era sus hermanos, manifiestan una posición en José Wandale. ¿Cuál era la posición que tenía José allí? Gobernador. Gobernador. O sea, ¿verdad? Que para que esos sueños se despertaran, tenía que José, ¿verdad?, pasar por las circunstancias, situaciones difíciles, por situaciones, ¿verdad?, para que esos sueños se llevaran a realizar. Y aún así, tener el sentimiento, porque muchas veces nosotros decimos, Dios mío, me ha quitado las cosas que yo más amo, que es mi familia, que son mis padres, porque tú sabes todo el tiempo que pasó que no vio a su padre. Y la manifestación, gloria al Señor, que estaba tratando de hacer Dios, era para que cuando llegara la situación difícil, hubiera de dónde comer. Bajo el tema, preservados por un propósito. Así que si tienes un comentario, gloria al Señor, si tienes, ¿verdad?, algo que aportar, aporta ahí en el chat, gloria al Señor, que lo vamos a leer ahora mismo, gloria al Señor. Gracias a cada uno de los que están compartiendo esta gran bendición bajo el tema, Wandale. Preservados por un propósito. Preservados por un propósito, gloria al Señor. Y vamos a leerlo, ¿verdad?, nuevamente para los que entraron, ¿verdad?, hace poco. Yes. Para que veamos, ¿verdad?, el por qué
fue preservado, ¿verdad? José. Dice, ¿verdad?, que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. ¿Cómo lloró José? A gritos. A gritos. Y oyeron los egipcios. Tuvo que haber sido bien duro, ¿verdad? Para que lo escucharan los egipcios y todo el mundo, ¿verdad? Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. O sea, que estaban en shock ellos, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad?, que ellos dentro de sí pensando, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser José si nosotros lo vendimos? Él debe estar muerto, él ya quizá no está vivo, quizá hicieron con él escarnio, ¿verdad? Y no sé, eran los madianitas, ¿verdad?, que ellos los habían vendido, pero ellos no sabían, ¿verdad?, que los madianitas luego lo vendieron a los egipcios. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, que en el versículo 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vidas por medio de gran liberación. O sea, que aún ellos no sabían que... Qué manifestación. Qué manifestación tan grande, ¿verdad? Que José estaba allí, pero para preservar la vida de ellos mismos. O sea, ellos lo enviaron al propósito de José, pero para que ese propósito, ¿verdad?, se pudiera cumplir aún en ellos mismos. Lo más tremendo es que Dios está convirtiendo el mal en bien para ellos mismos. O sea que ellos dieron mal, ¿verdad? Y están recibiendo bien, ¿verdad? Porque José le dice, ¿verdad?, que era propósito de Dios que él hubiese pasado por todo eso, que aún hubiera muerto en esa hambruna, porque ellos no había nada de comer, y él le da la oportunidad a ellos para que tuvieran el banquete en sus manos. Y no solo eso, ¿verdad?, que ya Dios se lo había mostrado a José, ¿verdad?, que lo que iba a acontecer en años futuros, ¿verdad? Y habían pasado como 23 años cuando sus hermanos se reencuentran con él. Hay esta manifestación en esos 2 capítulos 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea que Dios peleó por José. Dios pelea por ti que estás ahí, ¿verdad? En situaciones difíciles, aún sin saber el por qué estás pasando por esa situación. Esta palabra en Génesis capítulo 45 nos está abriendo nuestra mentalidad espiritual para que entendamos que los procesos no son para siempre. Los procesos son muchas veces para manifestar una gran bendición, y aún así para tener los recursos que necesitamos obtener para lo que viene en futuro. Hay cosas que van a llegar en momentos difíciles que no vamos a tener recursos, pero Dios va a levantar el recurso indicado para que tengas en tus manos la gran bendición. Amén, dice nuestro hermano Ramón. José lloró que tenía un poco de dolor en su corazón. Amén, ¿verdad? Me imagino que sí, que ese dolor lo estaba aguantando ahí, porque ya había visto, en capítulos anteriores ya los había visto a ellos y se contenía, ¿verdad? Y yo me imagino que estaba aguantando ese sentimiento, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad?, que aguantamos ese sentimiento, pero cuando ese sentimiento sale, estalla, así mismo como José hizo, que lloró a gritos. O sea que tenía un sentimiento tan profundo en su corazón que él tuvo que llorar a gritos, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa, ¿verdad?, que guardamos, ¿verdad?, tantas situaciones dentro de nosotros, tanto dolor dentro de nosotros, y llega un momento, ¿verdad?, que cuando Dios toca, ¿verdad?, la fibra de nuestros corazones, ¿verdad?, cuando Dios sana nuestro interior, tenemos que llorar profundamente para que salgan todas esas raíces de amargura, para que salgan, ¿verdad?, ese dolor, y no nos quedemos, ¿verdad?, con
con eso dentro de nosotros, porque posiblemente, ¿verdad? Si José se quedaba así, iba a convertirse, ¿verdad? En raíces de amargura y en odio, ¿verdad? Porque dice en el capítulo 50, ¿verdad? Versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, o sea, porque ya pasó un tiempo, ¿verdad? Y Jacob muere. Dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. O sea que todavía ellos tenían la duda, ¿verdad? De si José los había perdonado verdaderamente o era porque su padre estaba vivo, ¿verdad? Y algo que me llama la atención era que ellos no conocieron nunca a José, parece, ¿verdad? Que no conocieron el corazón de José, ¿verdad? Y pensaron, ¿verdad? Que José se iba a vengar de ellos, tuvieron miedo. Y no importó, ¿verdad? Cuánto tiempo había pasado, cuántas situaciones José había pasado, cuánto quizás maltrato, menosprecio, ¿verdad? Acusaciones, y quizás se veía hasta diferente, ¿verdad? Al lado de estas personas, pero eso, ¿verdad? No lo llenó a él, ¿verdad? De rencor y odio, ¿verdad? Sino que el amor pudo vencer más que el odio, ¿verdad? Que podía tomar posición en el corazón de José, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? No importa cuánto daño, ¿verdad? Las personas quieran hacerte, porque mientras Dios sea, ¿verdad? Quien nos cubra, quien preserva nuestras vidas, ¿verdad? Él nos va a librar, ¿verdad? Él nos va a guardar, Él nos va a preservar delante, ¿verdad? De todo mal que quiera acontecer en nuestras vidas, delante, ¿verdad? Aún de las personas, ¿verdad? Que se quieran levantar en tu contra injustamente, aún, ¿verdad? Por los procesos, ¿verdad? Que tengamos que pasar cada uno de nosotros, mientras nosotros nos mantengamos fiel, como estaba hablando ahorita, ¿verdad? La fidelidad a Dios nos va a llevar, ¿verdad? A alcanzar ese propósito, ese plan divino que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Porque de qué nos vale, ¿verdad? Pasar por el proceso y a la larga rendirnos, ¿verdad? Cuando ya estamos llegando hacia el propósito de Dios, cuando ya estamos llegando, ¿verdad? Esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? ¿De qué nos va a valer haber pasado por todo eso para volvernos atrás? Cuando nos volvemos atrás vamos a pasar, no el doble, vamos a pasar mucho más, ¿verdad? De lo que habíamos pasado para volver a llegar a ese propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Bajo el tema, preservados por un propósito. Yo voy a decir ahora. Preservados por un propósito, gloria al Señor. Wandalice me quiere adelantar siempre. Gloria al Señor. Así que, gloria al Señor. El Salmos 32:7 dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Gloria al Señor. Y también Deuteronomio capítulo 31:6 dice: El forzado, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, gloria al Señor. Y si hay alguien que va a estar siempre en el proceso tuyo, gloria al Señor, aún sea a lo contrario, Dios no te va a dejar peleando solo. Dios va a pelear por ti y tú vas a estar siempre seguro, gloria al Señor. Y es algo tan increíble, gloria al Señor, tan sobrenatural, gloria al Señor, que Dios manifiesta, gloria al Señor, en ese momento, ¿verdad? De lo contrario de los hermanos, manifiesta una bendición para que pudieran obtener en esa hambruna comida, para que pudieran, porque Dios había un propósito más adelante y era que las promesas de Dios se tenían que cumplir de Abraham, gloria al Señor, se tenían que cumplir todas esas descendencias que venían alrededor de esos tiempos, gloria al Señor. Y para que Dios, porque Dios es un Dios de propósito, también es un Dios, gloria al Señor, que siempre va a estar produciendo. Las cosas de Dios van a producir, o sea que el plan de Dios es que todo siga en manifestaciones para Él, gloria al Señor, para su gloria y su honra, gloria al Señor. Y es necesario que, aunque estemos pasando por diferentes situaciones en la vida, tenemos que confiar siempre en la palabra del Señor. Y dice Isaías capítulo 54:17: Ninguna arma forjada contra de ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante
en contra del juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea que ahí estaba Dios manifestando algunas cosas, pero cuando llegue el adversario a manifestar, gloria al Señor, lo contrario, tenemos que confiar en la palabra del Señor, Wandale. Tenemos que confiar en que Dios va a darnos los recursos que necesitamos. Si hay algo que manifiesta esta palabra, es que siempre Dios te va a dar el recurso para seguir hacia adelante, que Dios te va a dar la resistencia para que tú puedas lograr hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Bajo el tema preservados por un propósito. Mira lo que dice el versículo 19 del 50. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. O sea que todavía, ¿verdad? Estos hermanos de José tenían la duda si ese perdón, ¿verdad? Nació de todo corazón de José, ¿verdad? Y él le está hablando, ¿verdad? Desde lo profundo del corazón. Y les está diciendo, ¿verdad? No, como que no se preocupen, ¿verdad? Todo esto que pasó fue propósito de Dios para mi vida y para suya, ¿verdad? Y para sus familiares, porque el Señor, ¿verdad? Me trajo aquí con un propósito y eso es lo que tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por diferentes situaciones, cuando nos acontecen los de repente, ¿verdad? Porque muchas veces llegan los de repente, ¿verdad? Que no quieren turbar a nuestras vidas, nos quieren turbar el pensamiento pensando, ¿por qué, Señor, si yo estaba en ese lugar tan cómodo, ahora estoy acá? ¿Por qué si yo vivía una vida según feliz, porque ahora estoy pasando por estas situaciones? Pues el Señor, ¿verdad? Que conoce todas las cosas, nos está llevando al propósito perfecto, ¿verdad? Al plan perfecto que Él estableció para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Él ha preservado nuestras vidas para este tiempo, Él está preservando tu vida para este tiempo, para que ese propósito se cumpla en tu vida, que aunque estén aconteciendo cosas en tu vida, muchas veces, ¿verdad? No acontecen las cosas todo el tiempo, ¿verdad? No que estemos defendiendo al enemigo, ¿verdad? Pero las cosas muchas veces no acontecen porque el enemigo, ¿verdad? Está ocasionándolas, sino que Dios está tratando, ¿verdad? De traer un despertar a nuestras vidas, ¿verdad? Está moviendo situaciones en nuestras vidas para que nos lleven a ese propósito, para que alcancemos ese plan que Él estableció para nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces nos preguntamos por qué yo paso por estas situaciones, Dios, ¿por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué aconteció esto, verdad? Y Dios nos está preservando, Dios nos está librando, Dios nos está guardando de las situaciones que quieren llegar a nuestras vidas. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces podemos ir por el camino, ¿verdad? Y Dios nos desvía por ese camino que íbamos a pasar, o muchas veces nos atrasamos, ¿verdad? Y no llegamos al tiempo que queremos llegar a ese destino, y cuando vemos más adelante hay accidentes, hay situaciones, ¿verdad? Que podemos ver que acontecieron, que si por un segundo más que, ¿verdad? Que nosotros nos hubiésemos adelantado, ¿verdad? Cuando Dios nos está deteniendo, pueden acontecer muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso que cuando Dios te esté inquietando, esté preservando tu vida, te esté diciendo no pases por ahí, no vayas por ese lugar, estate tranquilo, ¿verdad? En el momento que Dios te esté hablando en tu vida, ¿verdad? Porque Él nos ha preservado para un propósito. Si hay algo que esta historia nos enseña, a mí me encanta esta historia, déjame decirte, es una de las preferidas mías, esta palabra del Señor. A ella le gusta José, a mí me gusta Jeremías. Pero es algo interesante porque José y los hermanos me enseñan algo aquí. Y es que nosotros muchas veces esperamos un perdón de alguien, pero él no esperó el perdón de sus hermanos. Él está esperando, él abrió su corazón, gloria al Señor, para que entendieran que él estaba recibiéndolos en ese lugar, en el palacio, que los estaba recibiendo aún con todo lo que ocasionaron. Él los estaba recibiendo aún con un manjar en su casa, aún perdonándolos y sacando todo lo que tenía dentro de su corazón para que entendieran que no hay rencor. Y no solamente que eso, no hay envidia. Que aún, ¿verdad? José quiso hacer, ¿verdad? Como unas cositas, ¿verdad? Para quizá, ¿verdad? Para hacerlos caer, ¿verdad? Pero ellos no entendían lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Pero había tanto amor, ¿verdad? En el corazón de José,
que aún ni la maldad se podía manifestar, ni la venganza. Nada. Y si hay alguien que nos enseña el amor es Jesús, enviando a su único Hijo unigénito para morir por nosotros, aún sabiendo que nosotros íbamos a ser imperfectos. Él nos envió a su único Hijo para morir por cada uno de nosotros. Pero hay algo que me llama la atención de este pasaje también, es que ¿cómo podemos llevar estas situaciones que pasan en nuestra vida, que pensamos que están en contra de nuestra vida? ¿Ves? Porque si José quería, él decía, pero ¿por qué estos están en contra mía, siendo mis hermanos, siendo aún amigos? Porque hay a veces amigos que se van en contra tuya, hay gente que eran bien cercanos a ti y se van en contra de ti. ¿Y cómo yo puedo lidiar con esa situación que yo estoy viviendo? Confiando en la palabra del Señor. Porque si hay algo que tenemos que tener es claro que la confianza en Dios me abre camino. La confianza en Dios me hace sostenerme en medio de mis tribulaciones, porque si había alguien que entendía eso era David. David sabía que en las tribulaciones tenía que estar agarrado del Señor, y así es que tenemos que nosotros arreguindarnos, que Él sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que cuando se manifiesta algo en contra mía, yo sé de dónde yo tengo que agarrarme, que es de Dios, que es de nuestro refugio en medio de nuestras tribulaciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, aún sabiéndolo nosotros, nos llega el primer pensamiento: ¿por qué se levantó este en contra de mí? ¿Por qué se levantó mi hermano en contra de mí? ¿Por qué se levantó el que se tenga que levantar en contra de mí? ¿Por qué? Porque posiblemente, y es más, vamos a decir que es que lo que pasa es que hay un propósito que Dios va a manifestar en el futuro, que no lo vemos nosotros, pero que va a manifestar algo especial en tu entorno. Bajo el tema, Wandalín, el preservado, es que tú preservado por un propósito, gloria al Señor. Así que Dios los bendiga de manera especial. Deben a compartir una vez más a esta gran bendición, gloria al Señor, que nos ha hecho de gran bendición esta palabra en esta noche, gloria al Señor. Una palabra, ¿verdad?, dirigida a cada uno de los que están pasando por diferentes situaciones que no entienden. Acuérdense que aún José, pasando por situaciones difíciles en medio de sus hermanos que manifestaron un montón de procesos, había un propósito que se tenía que cumplir. Y el que no la ha leído, ¿verdad? Los invito a leerla, porque van a entender, ¿verdad? Eso es. Que esta historia, ¿verdad?, nos lleva a tantas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Porque nos lleva al perdón, nos lleva al propósito, nos lleva hacia el plan de Dios, ¿verdad? Entender, ¿verdad?, por qué José pasó por todas estas situaciones, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, hay maldad, ¿verdad?, que no tiene que ser manifestada, ¿verdad?, visible. Cuando ya está en el corazón, ¿verdad?, ya esa maldad, ¿verdad?, se estaba formando en los corazones de sus hermanos, ¿verdad? Pero el amor pudo más que todo ese odio, ¿verdad?, que ellos pensaban que José iba a tener hacia ellos. Amén. Así que sigan hacia adelante, no importando lo que se levante en nuestro caminar. Hay que proseguir a la meta que es Cristo Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo lo decía, ¿verdad?, que tenemos que proseguir hacia la meta. Así que saludamos